Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Desde República del Salvador 56 le damos la bienvenida. Esto es Acceso Directo Noticias. Reconoce labor de la Corte para aplicar la innovación científica en sus sentencias. Ingresa María Leoba como integrante activa a la Sociedad Mexicana de Geografía y Usos, sino también personales. Al resolver una contradicción de tesis sobre el tema, los ministros indicaron que con ello se fortalece la protección de los derechos del ciudadano. Pero obviamente que tiene que haber no solo una norma jurídica, sino un derecho objetivo. De lo contrario, me parece que no habría, obviamente, interés legítimo, sería un interés simple. Estimo que el interés legítimo no puede ser identificado exclusivamente con la protección de intereses difusos y colectivos exclusivamente, sino que también permite la protección de intereses diversos de corte individual. Y en el mismo sentido que el proyecto, considero que la nueva perspectiva en materia de derechos humanos nos obliga a interpretar el artículo 107 constitucional bajo el tamiz de la interpretación que ofrezca la mayor protección y goce de estos derechos. Con esta interpretación, indicaron, se garantiza un acceso efectivo a la justicia. Es un tema determinante para la procedencia del juicio de amparo y además para su efectividad como recurso, ya que determinar la calidad y el contenido del interés legítimo impactará seriamente en el acceso a la justicia constitucional vía el proceso de protección de derechos humanos como lo es el juicio de amparo. Los ministros también fijaron como criterio que los tribunales colegiados y juzgados de distrito no tienen facultades para analizar la validez o constitucionalidad de los acuerdos emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. Esta facultad es exclusiva de la Suprema Corte. De tal manera que el artículo 100 de la Constitución nos está diciendo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación la única que tiene facultades para revocar estos acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, se determinó que son válidos los acuerdos que emitió el Consejo de la Judicatura para autorizar la firma, las notificaciones y el expediente electrónicos. Que los tribunales colegiados deben respetar y acatar los citados acuerdos. Y como tercer punto, la cuestión que motivó la contradicción de tesis, que los acuerdos generales 21/2007 y 43/2008 son válidos mientras tanto el Pleno de la Suprema Corte no resuelva lo contrario. El Pleno también desechó un proyecto con el que se pretendía resolver una contradicción de tesis relacionada con la procedencia de la facultad de atracción, asunto que fue retornado a otro ministro. Canal Judicial, José Luis Guerra García. En su próxima sesión, el Pleno de la Suprema Corte dará entrada a una contradicción de tesis suscitada entre la primera y segunda salas. Asunto en el que deberá determinar si son o no coincidentes los criterios que emitieron en torno al interés legítimo para efectos del juicio de amparo. En lista también se encuentra una controversia constitucional promovida por el municipio de Corregidora, Querétaro, en la que pide invalidar el decreto que reformó la Constitución del Estado y la Ley de Deuda Pública, disposiciones que obligan al municipio a contar con la autorización del Congreso para poder contratar empréstitos para realizar obra pública sustentable. En agenda se encuentra también un recurso de queja derivado del incidente de suspensión en la controversia constitucional 49/2012, asunto en el que se determinará si el Poder Judicial de Jalisco cumplió en exceso la suspensión dictada al negarse a tomar la protesta a los consejeros ciudadanos designados por el Congreso del Estado. El juez cuarto de distrito en materia de procesos penales federales en el Estado de México sentenció a 95 años de prisión a Bernardo Mercado Jiménez, ligado con Shen Ligón, empresario mexicano de origen chino. Se le responsabiliza de la introducción a México de más de 80 toneladas de drogas sintéticas. De acuerdo con el Código Penal Federal vigente, Mercado Jiménez solo podrá purgar una condena de 60 años de cárcel. Es acusado de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.
La droga ingresó por las aduanas de Manzanillo y Lázaro Cárdenas y eran trasladadas a la ciudad de Toluca. Durante una conferencia en el Colegio Nacional, el doctor Francisco Bolívar Zapata afirmó que es necesario que juzgadores sustenten sus sentencias en el conocimiento científico. Los jueces y magistrados federales del país deben apoyarse en la ciencia y tecnología para emitir sus fallos en beneficio de la sociedad, aseguró el doctor en química Francisco Bolívar Zapata. Que los jueces en particular tengan este conocimiento de los expertos sustentado de manera importante para tomar sus decisiones que tengan que ver con ciencia y tecnología, y en particular esta que tiene que ver con la biotecnología como una de las tecnologías importantes. El coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República dictó la conferencia Biotecnología e Innovación Científica en el Instituto de la Judicatura Federal. La biotecnología es una tecnología fundamental, importante para cambiar, realmente tener la posibilidad de resolver problemas muy importantes en el área de la salud y en el área de la alimentación, en la problemática de cambio climático. Entonces, requerimos tener tecnologías adecuadas para resolver problemas importantes. Bolívar Zapata reconoció la labor que ha desempeñado el máximo tribunal del país en torno a las aplicaciones de la innovación científica en sus fallos. En la Suprema Corte de nuestro país hay un pionero en este sentido, ha sido el ministro José Ramón Cosío, que siempre está empujando porque las decisiones de los jueces se sustenten en el conocimiento científico de frontera para que realmente haya la posibilidad de resolver de manera importante y con estos elementos las grandes problemáticas que tenemos. Durante el ciclo de conferencias sobre biotecnología y derecho, participaron la doctora Sol Ortiz en el tema normatividad en materia de bioseguridad y organismos genéticamente modificados, el doctor Agustín López Munguía con la conferencia ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? Y el ingeniero Belisario Domínguez Méndez con el tema Políticas públicas sobre biotecnología agrícola. Con información de Miguel Nila Cedillo, Canal Judicial. La directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba, ingresó como integrante activa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. La educación en México está en crisis porque también la sociedad está en crisis, advirtió la directora de la Facultad de Derecho de la UNAM, María Leoba Castañeda, en una ceremonia solemne a la que asistió la ministra de la Suprema Corte, Margarita Beatriz Luna Ramos. Ingresó como integrante activa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Expuso el trabajo recepcional Tendencias de la enseñanza del derecho en la época actual. Ahí, María Leoba habló de los retos para superar la crisis educativa y de valores. Que real y efectivamente, si la sociedad tiene una crisis, impacta verdaderamente la educación. O bien, si la educación no está respondiendo a las necesidades de la sociedad, pues resulta que estamos entrando en un fenómeno negativo, en un fenómeno que genera cambio, en donde se pierden valores. Dijo que la misión en la Facultad de Derecho que ella dirige es brindar a los estudiantes las herramientas indispensables para ampliar sus capacidades, no solo en el campo jurídico, sino con su sociedad. De que la universidad, además de ser reconocida como una gran casa de estudios a nivel nacional e internacional, tiene internamente, y hablo del derecho interno, en Centro, Suramérica y nuestro país, tiene la gran responsabilidad de dar el apoyo a la comunidad. A eso nos tenemos que preparar. Para ello tenemos que estar trabajando por las nuevas generaciones, con el ánimo de cada día ir desentrañando cómo poder formar a los jóvenes que tengan las herramientas. Recordó que la Facultad de Derecho de la UNAM cuenta con 12,000 alumnos y más de 1,000 docentes. El 67% de los estudiantes de licenciatura son mujeres y el 50% en el caso de posgrado. A María Leoba Castañeda se le otorgó la investidura académica como integrante activa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, organismo con tareas culturales, literarias e históricas con más de 180 años de existencia. Canal Judicial, Marta Rodríguez. En otros temas, con música de vallenato, la Organización de las Naciones Unidas rindió homenaje póstumo en Nueva York al escritor colombiano Gabriel García Márquez.
El acto fue encabezado por el secretario general Ban Ki-moon, quien destacó que en su obra el Premio Nobel plasmó la rica diversidad de América Latina. Al homenaje asistieron 300 personas, entre ellas 70 diplomáticos de Naciones Unidas, de países de América Latina y los escritores mexicanos Héctor Aguilar Camín y Ángeles Mastretta. Vulnerable, era de una sencillez excepcional y era un lujo su alegría. El Consejo de la Judicatura Federal informó que inició el proceso de ratificación como magistrados de Alejandro Gómez Sánchez y Luis Alfonso Hernández Núñez, y como jueces de distrito de Gloria Becia Solano, Rosa María Cervantes Mejía, María Catalina de la Rosa Ortega y Rodolfo Sánchez Cepeda. El estado de Baja California dio a conocer que recibió de la Federación poco más de 32.500.000 pesos para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, recursos que destinará a la creación de infraestructura y capacitación de personal. El gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial el decreto que reforma la Ley de Cultura Cívica, que obliga a las autoridades locales a promover la cultura de la legalidad, la convivencia armónica, la difusión del orden normativo, de los derechos y obligaciones de ciudadanos y servidores públicos. En Chihuahua entró en vigor la reforma al artículo 216 de su Código Penal, que sanciona el robo de ganado con prisión de 3 meses a 6 años si se trata de una sola cabeza. Si se trata de una a 10, la pena aplicable es de 4 a 9 años, y si son más de 10 cabezas, la pena es de 6 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días de salario. Mañana es sábado de Cine Debate. A las 9 de la noche le presentaremos la película Caramelo. Es un filme franco-libanés que cuenta la historia de 5 mujeres de diferentes edades, quienes comparten sus confidencias en la intimidad de un salón de belleza. Cada una de ellas tiene su propia vida, sus problemas, y comparten pláticas íntimas y liberadoras acerca de los hombres, la sexualidad, la edad, la maternidad, la moral, el sacrificio y la virginidad. Recuerde mañana la película Caramelo y el interesante debate que le sigue a las 9 de la noche aquí, en el canal judicial. En un momento, a nivel mundial, 350,000 personas mueren a causa de la hepatitis C. El Instituto Nacional Electoral realizó hoy una sesión extraordinaria y, entre otros puntos, dio luz verde al procedimiento para designar consejeros estatales. El Instituto Nacional Electoral aprobó los lineamientos para la designación de consejeros de los órganos públicos locales electorales OPLES. Los primeros consejeros designados deben ser en Colima, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Sonora, Campeche, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Distrito Federal, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Tabasco, donde habrá elecciones en 2015, con una fecha límite para la designación del 30 de septiembre de este 2014. Que establecer reglas claras y que éstas se conozcan es la mejor manera de evitar arbitrariedades, discrecionalidad y poder sortear exitosamente cualquier intento de injerencia externa al Instituto Nacional Electoral en esta delicada y crucial tarea. El proceso de selección, organizado por una comisión integrada por 4 consejeros electorales, consistirá en valorar los requisitos legales, un examen de conocimientos, un ensayo presencial, la valoración curricular y una entrevista final. Los resultados de cada etapa serán públicos. Concluido el proceso, el Consejo General aprobará las designaciones respectivas mediante el voto de al menos 8 consejeros. Este proyecto de acuerdo proporcionará un doble blindaje. Por un lado, blindará la independencia inicial de quienes sean designados como consejeros y, por otra parte, blindarán al Instituto Nacional Electoral de cualquier intento de injerencia externa durante este proceso de selección.
Según el acuerdo, en el proceso de selección se considerarán la historia profesional, el apego a la función electoral, las aptitudes para el desempeño del cargo, la participación en actividades cívicas y la experiencia en la materia. Canal Judicial, Mario López Peña. Información económica, el Banco de México recortó hoy a 3% la tasa de interés interbancaria a un día. Esto ante el débil desempeño de la economía mexicana en el primer trimestre del año. El recorte a la tasa de referencia podría ayudar a los mexicanos a pagar menos intereses por los créditos bancarios e impulsar el empleo, según consultores financieros. Temas de salud, los padecimientos hepáticos están entre las 10 enfermedades que más muertes provocan en el año. En la Ciudad de México se puso en marcha una campaña contra la hepatitis. 150 millones de personas en el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis C. En América, alrededor de 9 millones. Cada año mueren 350,000 personas a nivel mundial a consecuencia de complicaciones causadas por la hepatitis C, principalmente cirrosis y cáncer de hígado. Y México tiene una prevalencia de 1.4%, por lo que si se detecta en sus fases tempranas es posible erradicar el virus. Es ahí en donde radica la importancia de la prevención y diagnóstico oportuno. Según la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, la hepatitis C podrá ser eliminada por tratamiento y no por vacuna como otras enfermedades infecciosas. Que la hepatitis C podrá ser la primera enfermedad infecciosa que sea eliminada de la faz de la Tierra. Dijo que existen nuevos medicamentos que atacan los procesos de los virus dentro de las células del hígado. La Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal y la Fundepa lanzaron la campaña Toma el control de tu salud, cuida tu hígado. El objetivo es la prevención y diagnóstico oportuno de las enfermedades hepáticas. Para ello, se capacitará a 300 médicos en el tema. Una capacitación intensiva en el conocimiento de la función del hígado, de los padecimientos del hígado, pero sobre todo, cómo estar consciente de que los problemas del hígado se pueden evitar. Entre los principales factores de riesgo para contraer hepatitis C, advirtieron, están las transfusiones sanguíneas, el uso de drogas inyectadas a través de vía sexual y por el uso de productos de higiene personal como rastrillos o cepillos de dientes. Canal Judicial, Emanuel Saldaña. Más de salud, científicos mexicanos, entre ellos investigadores de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, dieron a conocer hoy un innovador estudio que mejorará la calidad de vida de personas con autismo y síndrome de Down. Investigadores médicos presentaron los resultados de un estudio en neuroalimentación en beneficio de niños con síndrome de Down, autismo y déficit de atención. A través de un cambio en el consumo de alimentos como lácteos y trigo, se mejoró sus procesos cognitivos. En donde nos dimos cuenta que hacía falta no solo eliminar algunos alimentos de las personas con esos trastornos para mejorar sus procesos digestivos, sino también complementar la nutrición o su alimentación a través de nutrientes particulares. A 200 personas con estos trastornos se les suministró además un complemento alimenticio experimental denominado T2, rico en proteínas. Yo creo que para empezar un protocolo nutricional, primero es la información a los padres, porque realmente ellos son los responsables de la alimentación de los chicos, y ahí creo que fue como la inercia más fuerte que teníamos que romper para poderles explicar bien que quitando productos lácteos y trigo no se iban a dañar la salud de los chicos. Ese era el temor de ellos. Encontrar cómo una intervención alimentaria puede tener un impacto directamente en la calidad de vida de sus familias. Los trastornos del sueño es una problemática que enfrentan quienes padecen síndrome de Down, autismo y déficit de atención. Con el cambio en los hábitos alimenticios, mejoraron notablemente. En donde decidimos, a partir de reportes que había en la literatura de los 3 grupos estudiados, que con alguna modificación en su dieta observaban
que dormían mejor. El director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, Reyes Haro, informó que el hallazgo será presentado en la próxima cumbre internacional que se realiza cada año sobre los trastornos del sueño. Se hizo un llamado a las autoridades a revisar el estudio y contribuir con políticas públicas a fin de que toda la población que padece estas enfermedades pueda ser tratada y mejore su calidad de vida. Canal Judicial, Marta Rodríguez. De junio de 2013 a la fecha, se han emitido 64 avisos de alerta Amber en Hidalgo. De estos se han recuperado 44 niñas, niños y adolescentes. La Zagarpa informó que las lluvias en Tabasco han afectado 80.403 hectáreas de diversos cultivos. En el municipio de Tacotalpa se movilizaron 748 cabezas de ganado hacia zonas altas, lo cual afecta a 21 productores de varias comunidades. El gobierno de Colima y la Semarnat firmaron un convenio para establecer un centro de atención de emergencias ecológicas. Además, abrieron una línea telefónica para atender denuncias ambientales. En lo que va del año, 48 personas se han suicidado en Aguascalientes. La Secretaría de Salud dio a conocer la línea telefónica de atención 066, en donde psicólogos brindan apoyo a personas con conductas suicidas. Al regresar, 31 incendios activos arrasan bosques en Chihuahua, Sonora y Durango. Mientras las lluvias afectan el sureste de la República Mexicana y también aquí en el Distrito Federal, en los estados del norte se han registrado temperaturas históricas. Esta semana la localidad de Orégano, en Sonora, registró 50.5 grados centígrados. En otros 10 municipios el termómetro también subió hasta los 50 grados. Protección Civil de Chihuahua lanzó alerta por el golpe de calor en 9 municipios. El Servicio Meteorológico Nacional informó hoy que esta onda de calor continuará afectando el fin de semana Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Jalisco y Michoacán. La Comisión Nacional Forestal se mantiene alerta ante los 31 incendios que se registran en Chihuahua, Sonora y Durango por la intensa onda de calor que afecta a la zona norte del país. El titular de la CONAFOR informó que hasta el momento se han afectado más de 7,000 hectáreas de superficie, en su mayoría de pastos y arbustos. Está ahorita la alerta, estamos pocos allí, va a entrar periodos, si bien en partes del país está lloviendo, hay otras partes donde es muy grave, está entrando el Niño que está afectando desde la parte sur de Estados Unidos y la parte norte de nuestro país, y ahorita tenemos una situación de alerta constante precisamente. Explicó que la temporada de incendios en el norte del país se adelantó porque tradicionalmente se presenta entre agosto y septiembre, mientras que en la zona centro y sur la parte más intensa es en este mes de junio, pero por el cambio climático se adelantaron las lluvias. El clima es traicionero, más hoy precisamente con problemas de calentamiento global, no podemos confiarnos, por eso si hay pronósticos, esos son pronósticos inclusive para fin de año, estos pueden cambiar día a día. Señaló que se mantienen atentos para enfrentar los incendios forestales en cualquier momento. El funcionario participó en la presentación del informe trimestral de las actividades de Semarnat y CONAFOR como parte del Plan Michoacán. Ahí se informó que este año se invertirán más de 524 millones de pesos para la reforestación de 10,000 hectáreas de bosques y conservación de la vida silvestre, entre otras actividades. Canal Judicial, Juan Carlos González. En otros temas, Juan Villoro dictó una conferencia en el Colegio Nacional sobre los fundadores de la novela. Habló del lado oscuro de Goethe. El alemán Johann Wolfgang von Goethe es considerado como fundador del romanticismo. Su vasta obra se compone de poesía, novela, drama y hasta tratados científicos. A los 24 años ya era un bestseller absoluto con su novela Las tribulaciones del joven Werther. A finales del siglo XVIII se convirtió en favorito del príncipe heredero Carlos Augusto. Fijó su residencia en la pequeña ciudad alemana de Weimar, donde desarrolló la mayor parte de su trayectoria.
Se convierte en consejero áulico del gobierno, funda un teatro, pone sus propias obras, organiza actividades recreativas que van desde excursiones hasta cacerías, y empieza a tener correspondencia con las gentes más importantes de su época, tiene numerosos amoríos, y todo esto rodeado de continuos éxitos. Escribió alrededor de 140 libros. Quien lea a Goethe encontrará un autor privilegiado, sin embargo, si mira más de cerca, encontrará el lado oscuro del gran hombre de las letras alemanas. Así lo advirtió el miembro del Colegio Nacional, Juan Villoro. Encontrará en Goethe no solamente al titán de las letras, el Fénix de Weimar, sino también a un autor inseguro de sí mismo, inconforme, muchas veces vinculado con búsquedas que uno no asociaría con un escritor tan consagrado. Un hombre que a pesar de su éxito, dijo, no se consideraba permanentemente dichoso. A los 80 años dice una frase reveladora que es la siguiente, dice, nunca he sido feliz más de 4 semanas seguidas. O sea, por lo menos un mes fue feliz. Goethe, con fortuna, se relacionó con los demás y al mismo tiempo coexistía con su lado oscuro, sumido en la irracionalidad y las tentaciones, y en cuya obra Fausto lo pone de manifiesto. Juan Villoro hizo un análisis de Goethe dentro del ciclo de conferencias Fundadores de la Novela en el Colegio Nacional. Canal Judicial, Emanuel Saldaña. Información internacional, líderes de 19 naciones conmemoraron hoy el 70 aniversario del Día D en Francia. Rindieron homenaje a los 160,000 soldados que desembarcaron en Normandía para enfrentar al ejército alemán nazi, acto que dio fin a la Segunda Guerra Mundial. La conmemoración fue el escenario de una reunión entre los mandatarios de Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dio su primera declaración luego de que miembros del G7 establecieron un ultimátum para que su gobierno resuelva en menos de un mes la crisis con Ucrania. Я думаю, что это нужно сделать немедленно. Нужно немедленно прекратить карательную операцию на юго-востоке Украины. Только так можно создать условия для того, чтобы начать реальный переговорный процесс со сторонниками федерализации. Ведь до сих пор им никто ничего конкретного не сказал. Никто ничего конкретного не предложил. Если это будет... Por segundo día consecutivo, trabajadores del metro en Sao Paulo, Brasil, continúan en huelga. La protesta mantiene paralizada a una de las ciudades sedes del Mundial de Fútbol, en cuyo estadio se llevará a cabo el partido inaugural dentro de 6 días. La huelga afecta a 4.5 millones de usuarios en Brasil. El Tribunal Regional del Trabajo determinó multar con $44,000 al sindicato del metro por cada día que reduzcan el servicio. Estableció que el metro debe garantizar el 70% del servicio como mínimo diariamente. Prorrusos murieron hoy durante enfrentamientos con fuerzas armadas de Ucrania. Atacaron un puesto militar en la frontera. 5 soldados resultaron heridos. En Kiev, capital de Ucrania, decenas de desplazados de Crimea, Donetsk y Lugansk se manifestaron afuera del Parlamento. Demandan el restablecimiento de servicios y su reubicación. En Rusia hay 4,000 desplazados ucranianos. Terminó la cacería humana en Canadá. Hoy fue detenido el hombre armado que asesinó a 3 policías y dejó 2 heridos tras un tiroteo en la localidad de Moncton. No opuso resistencia en su detención. Escuelas, oficinas de gobierno y negocios regresaron a sus actividades. En Afganistán, 2 bombas explotaron hoy afuera del hotel donde realizaba un mitin el candidato presidencial Abdullah Abdullah, favorito en las encuestas. 2 personas murieron y 16 resultaron heridas, entre ellas sus guardaespaldas. El ataque ocurre a 9 días de las elecciones. 27 muertos y 2 desaparecidos han dejado las fuertes lluvias que afectan desde hace una semana el sur de China. Autoridades informaron hoy que hay 3.4 millones de afectados en 6 provincias, 240,000 damnificados, 10,000 casas arrasadas y otras 55,000 dañadas, además de 19,400 hectáreas de cosechas inservibles.
Llegamos así al final de ADN. Desde República del Salvador 56 le deseamos un espléndido fin de semana. Gracias por su confianza.